Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas, amigos que me están viendo, que siempre están pendientes al programa La Voz de la Verdad. Para mí es un placer, un privilegio estar aquí de regreso en su programa, aquí llevándoles esa palabra de cambio, transformación. Qué bueno es el poder compartir la palabra de Dios, porque recordemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Recordemos que la palabra de Dios que Dios nos ha dejado es un deleite para nosotros, para llevar una vida recta, una vida transparente, una vida donde podamos disfrutarla. El evangelio para eso es para llevar una vida tranquila, que aunque hayan problemas, hayan situaciones, pero podemos confiar que Dios está en control de todas las cosas. Y es por eso que queremos siempre estar llevando una palabra, un mensaje de parte de Dios a sus vidas, para que podamos entender que Dios no quiere gente religiosa, que Dios no quiere gente que se crea que ya lo ha alcanzado toda. Dios no quiere hijos o hijas, hombres o mujeres que se crean que todo ya lo lograron, que todo lo alcanzaron, que se creen que solo ellos son. Dios no quiere ese tipo de personas. Dios, dice la palabra de Dios, que está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Dios está pendiente de nosotros, de la vida que llevamos, cómo nos conducimos en nuestra vida, el diario vivir, el caminar. Dios está pendiente y Dios quiere que nosotros vivamos una vida recta delante de su presencia, porque los beneficiados somos nosotros. Cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, cuando tenemos ese vínculo con Dios, los beneficiados somos nosotros, porque llevamos una vida tranquila, en paz, nos podemos llevar bien los unos con los otros, podemos disfrutar de las grandezas que Dios nos dejó para que nosotros nos disfrutáramos. Porque mucha gente no disfruta de lo hermoso que es la vida, de lo hermoso que es la naturaleza, lo precioso y las cosas grandes, poderosas que Dios le dejó al ser humano para que pudiera disfrutarla. Y muchos, por los problemas, por las situaciones, por el mal llevar de su vida, no disfrutan de nada. Muchos están presos, muchos están en los cementerios, muchos están en los hospitales, muchos están abatidos, muchos están, yo creo que podría decir, hasta olvidados de la sociedad, de los seres queridos. ¿Por qué? Porque no han podido sobrellevar la vida o llevar una vida tranquila. Se han desviado tal vez de los propósitos de Dios, tal vez tienen carreras universitarias, muchos se envuelven en el alcohol, muchos en la droga, haciendo cosas indebidas, porque a la larga, que aunque practican todas esas cosas, a la larga, todo tiene su consecuencia. Yo vengo con una palabra el día de hoy de parte de Dios, que nosotros podemos imitar a ciertas personas que se conducen correctamente en la vida, que son un ejemplo para nosotros. Pero a quien debemos de imitar el 100% sin temor a que nos vamos a arrepentir, se llama Jesucristo. Porque es el hombre, el ser perfecto que vivía aquí en la tierra y que está con nosotros todavía, porque Cristo, que aunque murió, Él resucitó para darnos vida a nosotros. Y Él sabe la vida del ser humano, Él sabe bien cómo el ser humano se conduce aquí en la tierra, porque Él fue un ser humano que llevó la vida recta delante de su Padre, y fue un ejemplo para quienes, para aquellos apóstoles, aquella gente que lo seguía en el tiempo pasado, que Jesucristo vivió en la tierra. Pero nos da el ejemplo a nosotros, y uno de los mayores ejemplos es el apóstol Pablo. Como le dice a los filipenses, y vamos a ir a la palabra, porque no quiero hablar solamente por hablar, sino basado en la palabra de Dios. Dice así, Filipenses 3, versículos 17 y 18. Hermanos, le está hablando el apóstol Pablo a los filipenses. Hermanos míos, sean imitadores de mí
y consideren a los que se conducen de este modo, conforme al ejemplo que ustedes ven en nosotros. Versículo 18 dice, porque hay muchos que se conducen de otro modo, de quienes muchas veces les he hablado, y aún ahora lo digo lamentándolo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, entrará en mi presencia. No todo el que anda una Biblia debajo del brazo es cristiano. No todo aquel que predica a Jesucristo es un discípulo del Señor. No todo aquel que hace cosas de parte de Dios. Yo creo que la palabra de Dios dice que por los frutos lo vamos a conocer a aquellos que son discípulos del Señor. Y el apóstol Pablo le está hablando a los filipenses o a la ciudad de Filipo o a la iglesia de Filipo que imitaran lo bueno que él hacía predicando, enseñando, trabajando para el reino de Dios. El apóstol Pablo llevaba una vida no perfecta. Recordemos que aunque esté en la palabra de Dios, que aunque haya escrito muchas epístolas, muchas cartas, porque fue el que mayor escribió, inspirado por el Espíritu Santo, bajo la dirección, yo creo que del mismo Dios. Ahora, eso no quiere decir que el apóstol Pablo era un hombre perfecto. Él se equivocaba, él tenía sus errores. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era un ser humano, era un hombre común y corriente como nosotros, pero el apóstol Pablo había entendido el mensaje por el cual Dios lo había llamado, cuál era el propósito de él aquí en la tierra, desde el momento que le hizo el llamado al Señor, y él se supo conducir su vida, llevar su vida en una vida de transparencia, en una vida recta, en una vida que muchos, por eso él se atreve a decirle a los filipenses, y que esa misma palabra nos habla a nosotros, es ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y aquellos que hacen lo mismo que yo hago, imítenlos también. Porque nosotros podemos imitar a personas lo bueno que hacen. Porque muchos hacen muchas cosas buenas, pero nosotros no podemos imitar algo que tal vez no le vimos bien a esa persona. Por eso en el versículo 18 dice que muchos, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, muchos andan con una Biblia en su mano o debajo del brazo, la cargan donde quiera, pero las actitudes de esa persona, la manera de vivir de esa persona, el conducirse de esa persona, no es lo que enseña la palabra de Dios. Y tipo de personas así, no hay que imitarlas, no hay que seguir sus pisadas, porque a la larga es algo que va a destruir tu vida espiritual, tu testimonio, tu manera de conducir, tu manera de ver el evangelio. Porque hay personas que de verdad se conducen como personas que nunca han conocido la palabra de Dios. Personas que como que no supieran que lo que están haciendo no es correcto delante de Dios. Y siempre siguen adelante engañando a mucha gente. Porque en los versículos después del 18, el apóstol Pablo está hablando que son enemigos de la cruz de Jesucristo. Y más adelantito habla que dice que esas personas se conducen buscando ¿qué? El beneficio propio, buscando la economía, buscando cómo vivir mejor, engañando a las personas. Porque muchas personas hoy en día, en este tiempo que estamos viviendo, muchos usan el evangelio de Jesús, usan una Biblia para poder engañar a la gente y vivir una vida de apariencia. Y pueden vivir una vida cómoda porque la gente muchas veces por falta de conocimiento, por falta de estudiar la palabra de Dios, de meterse con Dios, son presa fácil de ese tipo de personas que los engañan con la Biblia en la mano. No es que se inventan, no, con la Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque son astutos, son personas que son usadas por el mismo Satanás, que yo creo que un siervo de Dios usado por Dios no va a engañar a nadie, no se va a aprovechar de nadie.
El apóstol Pablo es un ejemplo para no solamente la iglesia de los Filipos o los filipenses, para todas las iglesias de Gálatas, Colosenses, tantas iglesias, tantos cristianos. El apóstol Pablo siempre fue un hombre recto, llevando el evangelio tal como Dios se lo mandó que lo llevara. Por eso el apóstol Pablo es algo que nosotros hoy en día podemos imitar lo que él hacía, porque era un hombre que no engañaba a nadie, era un hombre que no se aprovechaba del evangelio, un hombre que trabajó para vivir, para llevar el sustento diario. Y no es que la palabra de Dios lo prohíba, porque dice que el obrero es digno de su salario. El obrero, aquel que trabaja honestamente, aquel que le da prioridad al evangelio, aquel que le da la prioridad a la palabra de Dios, aquel que siempre está pendiente de poder poner en alto el nombre del Señor, que no vive de apariencia. Hay algo que yo quiero dejarte con esto, que hoy en día la gente sigue a ese tipo de personas que los engañan y la gente le gusta que le toque las emociones, que lo haga brincar, saltar, hacer cualquier cosa. Pero aquel hombre de Dios, aquella mujer de Dios que habla con la palabra rectamente o correctamente, son pocos los seguidores. Lo mismo Jesucristo. Jesucristo ya al final se quedó con poca gente. ¿Por qué? Porque no le gustaba que Jesucristo hablara con la verdad. Porque Jesucristo a lo que era malo le decía, esto no está correcto. Y a lo que era bueno, como que los instruía para seguirlo haciendo mucho mejor. Que aunque la palabra la veamos que es fuerte para nosotros, pero es una palabra que nos va a traer corrección a nuestra vida para poder llevar una vida recta. Por eso, ¿a quién estamos imitando nosotros? ¿Bajo de quién estamos nosotros siendo instruidos? ¿Quién está dirigiendo mi vida o nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual? ¿Quién nos está capacitando? Tengamos mucho, pero mucho cuidado, porque así como en el tiempo de Pablo, hoy mucho más peor están las cosas, donde muchos burladores, muchos engañadores, muchos, como dice el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Jesucristo. Pero ahí están predicando, ahí están enseñando, ahí están llevando a mucha gente a equivocarse en la vida, teniendo el evangelio como que no hay una responsabilidad, como que el evangelio es prosperidad, como que el evangelio es todo económico, todo material. El evangelio no es eso. Dice la palabra de Dios que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo material, la comida, el techo donde vivimos, todo eso vendrá por añadidura. Pero es buscar el reino de Dios tal como está escrito en su palabra. No es que nosotros seamos perfectos y nunca vamos a ser perfectos aquí en la tierra. No hay un hombre que haya vivido en la tierra o que va a vivir que sea perfecto, solamente Jesucristo. Pero eso no quiere decir que yo pueda equivocarme de la misma manera todos los días. Por eso hay una palabra, hay una Biblia, hay un mapa espiritual que me guía a no hacer lo incorrecto. Por eso tenemos al Espíritu Santo que nos convence a nosotros. Cuando algo está mal, el mismo Espíritu Santo nos hace ver a nosotros. Pero cuando hacemos las cosas bien, el mismo Espíritu Santo nos dice que está bien, que sigamos hacia adelante. Pero hoy en día no queremos obedecer al Espíritu Santo. Queremos vivir de una vida de apariencia y recordemos, con Dios no se puede jugar. Yo no puedo vivir de apariencia como cristiano. Delante de la gente yo lo puedo hacer, pero al final se descubre todo. Pero delante de aquel que lo ve y lo sabe todo, yo no me escondo. Él sabe mi vida, sabe tu vida, sabe lo que hacemos cuando nadie nos ve. Así que, ¿a quién estás imitando? ¿O a quién imitamos?
Imitemos a Cristo Jesús. Y aquellos que se conducen rectamente, llevando una vida de transparencia, honestamente, aquellos que predican la palabra tal como es, aquellos que nos dan ejemplo con su diario vivir, no con palabras, con su ejemplo. Su ejemplo tiene que ser su vida de todos los días, el diario vivir, cómo hablan, cómo se conducen, cómo reaccionan, cómo ayudan, qué es lo que hacen. Es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Y no es que vamos a estar ahí queriendo hacer todo lo que ellos hacen, no. Ser imitadores de Cristo Jesús. Pero aquellos que hacen correctamente, tratemos de hacerlo igual nosotros. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en el próximo programa. En la voz de la verdad. Bendiciones.